A poder estudiar contigo una vez más esta lección. Esta lección es la última del trimestre. Con esta encerramos el trimestre cuyo título, cuyo tema fue el sufrimiento, el misterio del dolor, cómo enfrentar el dolor, en fin. Esta es la lección número 13 para el 24 de septiembre del año 2022. El título de la lección de esta semana es Cristo en el crisol. Y el propósito del estudio de esta semana es mostrarnos que nadie sufrió en esta tierra como Jesús sufrió, emocionalmente, físicamente. Él sufrió, pero Él era el rey del universo y sin embargo no vivió como rey. Era el dueño de este planeta, del universo entero, pero no ejerció su papel de dueño. Él sufrió y sufrió con alegría. Ahora, no porque se tratase de un ser masoquista que sintiese placer en el dolor, en el sufrimiento. Sufrió con alegría porque fue capaz de ver el resultado futuro de su sufrimiento, porque gracias a eso alcanzamos la salvación nosotros, los seres humanos, sus hijos amados, rebeldes, tercos a veces, pero amados por el Señor Jesús. Y Él no dudó para venir y entregar su vida por nosotros. Entonces vamos a revisar la vida del Señor Jesucristo y vamos a ver cómo Él no tuvo una vida mansa, una vida fácil desde el principio. ¿Cómo fueron los primeros días del Señor Jesucristo en esta tierra? Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 7 y después los versículos 22, 23 y 24. El texto dice así, después comento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Está hablando de María, claro. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Interesante que cuando el Señor Jesucristo nació, sus padres no tenían dónde recibirlo. María encontró un pesebre. Fue en ese pesebre, no rodeado de gente, de seres humanos, con excepción del papá que estaba al lado, sino rodeado de animales. Allí nació. Entonces, querido, si tú me preguntas si Jesús sabe cómo nos sentimos cuando pasamos necesidad, ¿cómo no va a saber? Si Él venía de una familia pobre, si cuando nació no tenía un lugar para nacer. El otro día me encontré con una jovencita rebelde, se estaba drogando, llenando el cuerpo de tatuajes, de piercing por todos lados. Y su argumento era que ella había descubierto que sus padres no eran sus padres, que sus verdaderos padres o su verdadera madre la arrojó, la abandonó en un tacho de basura, recién nacida. Y alguien la encontró y ahora esa pareja que hoy día son los padres de ella, la adoptaron, la criaron con amor, con cariño. Pero cuando ella descubrió, porque nunca le dijeron la verdad, cuando ella descubrió, se revoltó contra la vida, en fin. Y la pregunta de ella es, ¿quién me va a amar en esta vida? ¿Quién puede amarme de verdad? Mis padres dicen que me aman, pero ¿cómo me van a amar si cuando yo nací me arrojaron a un tacho de basura? Ahora, hay mucha diferencia entre recién nacido estar cerca de un tacho de basura y recién nacido estar en un pesebre rodeado de animales. Entonces, querido, el Señor Jesucristo, siendo Dios, ya podría entender tu dolor, cualquier dolor. Pero Él se hizo hombre, no para entender tu dolor, porque Él siendo Dios ya podía entender tu dolor, pero se hizo hombre para que tú y yo no tuviésemos
el argumento de decir que Él no nos comprende porque Él es Dios y nosotros somos seres humanos. Él se hizo humano y fue criticado, juzgado, en fin. Venía de un hogar pobre, porque aquí el texto que acabamos de leer dice que cuando se cumplieron los 8 días, conforme a la costumbre de aquellos días del pueblo judío, llevaban el niño al templo para ser presentado. Y conforme a la ley, deberían llevar un par de tórtolas y 2 palominos. Y ellos llevaron. Pero si tú lees Levítico capítulo 12, versículos 6 al 8, verás que los padres, cuando llevaban al 8º día al niño al templo, tenían que ofrecer un cordero y los más pobres una tórtola o un palomino. O sea que los padres de Jesús eran tan pobres que ni siquiera tenían dinero para llevar un cordero y llevaron la tórtola y el palomino. Entonces nadie puede decir que Jesús haya nacido en cuna de oro, que Jesús durante su niñez haya tenido abundancia de cosas. No fue así. Vamos ahora a la segunda parte de esta lección. El subtítulo es Despreciado y rechazado por los hombres. Sabes, querido, la vida de Jesús no fue fácil. De niño, de adolescente, tuvo una vida difícil, de pobreza, de limitaciones. Su padre terrenal, José, era un humilde carpintero. Su madre, María, era una sierva de Dios, pero humilde, simple. En aquel tiempo las mujeres no trabajaban fuera, tenían que mantener la casa solo con el sueldo del esposo. Entonces la vida de Jesús no fue fácil. Pero cuando creció y comenzó su ministerio, ¿tú crees que las cosas cambiaron? No, mira, voy a leer Mateo capítulo 12, versículos 22 al 24. Y el texto dice así: Entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Jesús lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué cosa, querido? El Señor Jesús hacía el bien. Su vida era solo extender la mano al sufridor, al necesitado. Resucitó muertos, hizo andar paralíticos, devolvió la vista a los ciegos. En este caso a un muchacho endemoniado, ciego y mudo, lo hizo ver, lo hizo hablar. El pueblo no podría estar agradecido para con él. Un sector sí, pero eran pocos con relación a la gran mayoría. Porque la gran mayoría, liderado por gente religiosa, porque los fariseos no eran gente mundana. Los fariseos eran gente de iglesia, gente religiosa. Cuando un fariseo hablaba, y tú si pudieses oírle, dirías, pero qué hombre de Dios, conservador, ¿ah? Bien respetuoso de las normas, de la ley, de la tradición. Una coma aquí, un punto allá, respetuoso de todo. Y sin embargo fueron ellos los que cuando vieron el milagro de Jesús le dijeron al pueblo: no, ¿por qué están ahí admirados por lo que él hizo? Él hace esos milagros con el poder del diablo, de Belcebú, el príncipe de los demonios. O sea, mi querido, Jesús en esta tierra fue criticado, fue juzgado, fue condenado, no porque hiciera mal o dijera mal, sino que tomaban sus palabras y las distorcían. Tomaban sus palabras y las malinterpretaban. Tomaban sus palabras y agarraban solo un pedacito para decir: mira lo que está diciendo. Entonces, si hacen lo mismo contigo hoy, ¿por qué tienes que sentirte triste? ¿Por qué tienes que sentir que Dios te abandonó? Oh, querido, cumple tu ministerio. Haz lo que tengas que hacer.
escucha la voz del Espíritu Santo. No te dejes llevar por lo que los seres humanos dicen. Si alguien podría sentirse una persona rechazada en esta vida, fue Jesús. Y sin embargo, Él siguió cumpliendo su ministerio en favor de las personas. De esa gente que finalmente lo crucificaría. De esa gente que en la hora de la muerte lo abandonaría. De esa gente que lo seguía por interés. Pero Jesús no dejó de cumplir su ministerio por eso. Ahora yo te pregunto, ¿él se sentía triste cuando escuchaba las críticas, las condenaciones, cuando malinterpretaban sus hechos, sus palabras? ¿Se sentía triste? Claro que sí, pero no por él. No se sentía triste por él. Mira lo que dice Mateo 23, 37. Ya se estaba acercando el momento de la muerte. Desde las alturas de Jerusalén, yo tuve la bendición divina de llegar a ese punto, las alturas de Jerusalén, viendo la ciudad. Fue un momento emocionante en mi vida. Imaginar que Jesús estuvo ahí contemplando la ciudad. Pero desde las alturas de Jerusalén, mira lo que Jesús dijo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Jesús se sentía triste cuando el pueblo lo rechazaba? Claro que sí, pero no por él, sino por el propio pueblo que lo rechazaba. Porque sabía que al rechazarlo a él, estaban rechazando la vida, estaban rechazando la salvación. Jesús sufría por las personas, no sufría por él. Fue criticado, juzgado, condenado, malinterpretado, mas no sufría por él, sufría por las personas que si recibiesen el mensaje serían felices. Pero no, se endurecían y no querían saber nada del mensaje que Jesús les hablaba. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio bajo el título de Jesús en el Getsemaní. Oh, mi amado, es terrible lo que Jesús pasó en el Getsemaní. Leo Marcos capítulo 14, versículo 34, dice así. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Esas palabras se las dijo Jesús a los discípulos en el Getsemaní. Mi alma está triste hasta la muerte. Muchos creen que fue fácil para Jesús morir por el ser humano. No, querido. Porque Jesús cuando vino a esta tierra se hizo ser humano, se hizo hombre. No se disfrazó de hombre, no se vistió de hombre, se hizo hombre. Y San Pablo escribiendo a Timoteo dice que en la eternidad Jesús estará con nosotros, Jesucristo hombre. Él no se va a despojar del cuerpo humano que asumió cuando vino. Entonces, cuando vino a esta tierra, Jesús, como todo ser humano, tenía instinto de conservación. ¿Qué es el instinto de conservación? No quieres morir. Jesús no quería morir. Jesús no fue un loco suicida que quería morir. Él era un ser humano que tenía instinto de conservación. Él no quería morir, tanto no quería morir que la noche antes de su crucifixión, ahí en el Getsemaní, que le dijo a su padre, Padre, pasa de mí si es posible, pasa de mí este cálice, esta prueba. En otras palabras, lo que él estaba diciendo es, Dios mío, yo no quiero morir, yo tengo miedo de morir. Y él podría haber dejado todo y vuelto al cielo, pero si hiciese eso, nosotros estaríamos perdidos para siempre. Y hubo un momento en que en las manos de Jesús estuvo mi vida y mi muerte, tu vida o tu muerte. Y Él te amó tanto, me amó. Él nos amó de tal manera que enfrentó la muerte aún cargando en su naturaleza humana el instinto de conservación. Sudó sangre, dice el texto bíblico. Y la ciencia ha probado que en momentos de extrema angustia,
El ser humano puede sudar un sudor rojo como sangre. Momentos terribles de angustia. Mi alma está triste hasta la muerte. Oh, querido, tú puedes sufrir, yo creo que sí. De repente en este mismo momento estás viviendo momentos terribles de tristeza, de dolor. Tal vez has sufrido ya. Pero te digo una cosa, nosotros los seres humanos nunca llegaremos al punto del sufrimiento que Jesús enfrentó. ¿Y por qué? Por amor. Porque te ama, querido. Por eso cuando el diablo habla a tu oído diciendo que tú no vales para nada, que tu palabra no vale nada, que tú eres un mentiroso, que tú prometes pero después no cumples, no le hagas caso. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Se siente triste con lo que haces, por lo que haces, pero Dios te ama. Seas pobre, seas rico, no importa la raza. Si eres un hombre de mucho dinero que me está mirando en la pantalla en este momento, o si eres un hombre pobre que está en las alturas de su país, eres precioso para Dios. Por eso Jesús enfrentó el sufrimiento por ti, no por él, no porque se había portado mal, no porque estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. En todo caso, sufría las consecuencias de nuestro pecado. Vamos ahora a la cuarta parte. El Dios crucificado. Leo Mateo 27, 46 y 47. Dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Oh querido, en la hora del dolor salieron las palabras de la boca de Jesús: Elí, Elí, lama sabactani. Lo que estaba diciendo es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estoy solo? Mi pregunta para ti es: ¿Jesús o Dios el Padre lo había desamparado? ¿Lo había abandonado? No. Pero ¿sabes lo que sucedía? En la cruz del Calvario, Jesús cargó el pecado de todos los seres humanos de todos los tiempos. Todos los pecados de hombres, mujeres, de todos los tiempos, desde Adán, desde el pecado de Adán y de Eva, hasta mi pecado, tu pecado. Todos los pecados estaban sobre Jesús en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y tú y yo no queremos morir. Entonces alguien tenía que morir, y ese alguien fue Cristo. Él cargó sobre sí nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestra miseria, nuestro pecado. Cada martillazo clavando su mano tenía que ser dado en mi mano, no en la de Cristo. Pero Él te ama tanto que soportó la muerte por ti. ¿Y qué dice la Biblia? Que el pecado hace separación entre Dios y el ser humano. Entonces, en ese momento, cargando el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, lógicamente que el Señor Jesús se sentía separado de su Padre. Y por eso dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora yo te pregunto, ¿quién sufría más, el hijo o el padre? ¿Tienes un hijo? Cuando tu hijo sufre por los errores que ha cometido, ¿quién sufre más, él o tú? Oh, querido, nosotros los padres seríamos capaces de dar la vida por los hijos. Y cuando lo vemos sufrir, preferiríamos estar en su lugar. Eso es lo que hizo el Padre. El Padre nos amó tanto que dio a su Hijo lo más precioso que tenía. El Hijo se hizo hombre y vino a morir por nosotros en este mundo.
Llegamos al fin de este estudio hablando del Dios sufriente. Mira, Pablo fue apedreado en la ciudad de Listra. Ahora, después de ser apedreado en Listra, fue para Antioquía y en su regreso pasó por Listra y otros lugares, y mira lo que dijo. Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos, él regresó, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oh querido, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo no está queriendo decir que tenemos que sufrir para conquistar el reino de Dios. Él no está diciendo que el reino de Dios es el premio que se les da a los que han sufrido en esta tierra. No, no, no. Lo que él está diciendo es que mientras vivamos en esta tierra, pasaremos por el valle del dolor y de la muerte. Querido, vuelvo a repetir una cosa que ya dije varias veces a lo largo de este trimestre. Dios nunca te ha prometido que si le entregas la vida, tú no vas a sufrir. Porque caminamos en un mundo de dolor. Este es desierto de muerte. Por eso nuestra oración tiene que ser: ahora ven, Señor Jesús. Ya estamos cansados de caminar en la arena miserable. Nuestros pies nos arden. Nuestras sandalias están gastadas. Envejecemos. Sentimos que la muerte se acerca. Vemos a nuestros hijos morir. Vemos amigos, amados, descansar. Ya está en la hora de que Jesús vuelva. Y en este mundo Dios no te prometió pues que no pasarías por el dolor. Lo que te prometió es que en medio del dolor tú nunca estarías solo. Escucha bien, nunca estarías solo. Él estaría contigo. Permanece en la fe, firme. Aunque el dolor llegue, aunque tus ojos derramen lágrimas, aunque te duela, dile: Señor Jesús, no te entiendo. Estoy sufriendo. A veces siento ganas de desistir, de abandonar todo, pero no lo haré, Señor. Porque aunque no te puedo ver ni te puedo tocar, yo sé que estás a mi lado, tú lo has prometido. Tu palabra dice así y yo creo en tu palabra. Llego al fin diciéndote que quisiera verte en el reino de los cielos, firme y victorioso. Cuando estuve pasando por un momento muy delicado de salud, prácticamente entre la vida y la muerte, yo escuchaba una música que llegó a mi celular mientras yo todavía estaba consciente de las cosas. Una música cuyo link estoy colocando ahí en la pantalla porque no puedo pasar la música por derechos autorales. Pero ahí está el link. Escuché esa música que está en inglés. Es una bonita manera de aprender a hablar inglés, cantando música, especialmente para los niños. Si tú los pones a escuchar esa música para niños, y esa música que estoy hablando es una música para niños.